Buenos días. Vamos a hablar del Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos. El Apocalipsis es para nuestros tiempos, es lo que estamos viviendo. Apocalipsis, el Padre Eterno en revelación explica apocamiento de la línea solar alfa, que en sí es la desvirtuación de la vida humana, porque en este planeta los humanos somos inmorales, tenemos costumbres inmorales. Lo que hacemos es violando las leyes de Dios. Entonces, este mundo se ha convertido en un infierno. Todo este conjunto de accionar humano es lo que constituye el Apocalipsis, el mal. En las Sagradas Escrituras, el Apocalipsis habla de las iglesias, pero entrando al Apocalipsis, el Padre Eterno, voy a leer la entrada de lo que dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta partecita se refiere a lo que Cristo recibe del Padre Eterno. ¿Qué es lo que recibe del Padre Eterno? Recibe esta doctrina. Esta doctrina que es la doctrina del Cordero de Dios, que está escrito en rollos. Esos rollos vienen a ser estos. En este rollo, por ejemplo, el título dice: Mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Mensaje segundo. El primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa. Y ahí viene toda la explicación. El dibujo también tiene explicación. De estos rollos hay miles de escritos por Alfa y Omega. Alfa y Omega es el mismo Cristo. Él en el pasado dijo: yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega es el que está aquí en la fotografía. Él es el Hijo de Dios, el primogénito solar Cristo, que ya está en este mundo. Él prometió volver. Él viene para hacer juicio final a la humanidad. Y antes de hacer el juicio, Él se manifiesta por doctrina. En esta doctrina está explicando el origen y la causa de todas las cosas. A la vez, está anunciando grandes acontecimientos a la humanidad. Ahora vamos a hablar acerca del Apocalipsis. Ya habíamos hablado de la primera iglesia. El Apocalipsis habla de 7 iglesias. Las 7 iglesias tienen un significado. La primera iglesia que habíamos interpretado es la iglesia a Efeso. Ahora vamos a hablar de la iglesia a Esmirna. Entonces, cada iglesia representa a una agrupación, a alguien. El Hijo de Dios habló de una iglesia, una. ¿Y por qué el Apocalipsis habla de 7 iglesias? El Apocalipsis es una advertencia que se nos dio para la humanidad, para que no cayéramos en Apocalipsis.
Entonces, el hombre, al interpretar las Sagradas Escrituras, al interpretar las doctrinas de Dios, la interpretó mal. El hombre pluralizó, se dividió en muchas creencias habiendo un solo Dios, una sola verdad. Si Cristo habló de una iglesia sin división, unida, ¿por qué los hombres dividieron a la humanidad en tantas creencias habiendo un solo Dios? Entonces, esta fue una advertencia para que no cayéramos en divisiones de creencias. Las tantas iglesias que el hombre creó. Vamos a interpretar esta segunda iglesia, el mensaje a Esmirna. Voy a leer todo completo, luego estaremos interpretando por partes. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es el texto completo de la segunda iglesia. El ángel a la iglesia. Toda iglesia es viviente. Así explica el Padre Eterno en esta revelación. Las iglesias son espíritus, son seres vivientes, pensantes. A pesar de que estamos divididos, todo tiene vida, todo piensa. El universo de Dios es eso, es viviente. Por eso dice la Biblia, universo viviente de Dios. Por partes vamos a avanzar. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero es el alfa y la omega. El alfa y la omega es el mismo Cristo. Estuvo muerto y vivió. No lo mataron a él y luego resucitó. Él es el que dice esto, él, el mismo Jesús. Luego, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Hijo de Dios conoce nuestras obras, nuestros hechos. Él lo sabe todo. ¿A quién se refiere cuando dice, tú eres pobre y la tribulación que padeces? Esto es de los pueblos pobres que sufren hambres, miserias, necesidades, injusticias. Ese es el mundo de la tribulación. Es el mundo pobre. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Aquí se refiere a la riqueza espiritual. Ese mundo pobre de espíritu es rico, porque está fogueado en las necesidades,
porque ha afrontado dificultades. Los humildes. Entonces, el Padre Eterno, en la Biblia habla cuando dice: los últimos serán los primeros. Entonces, esa riqueza espiritual es de ellos. No se refiere a la riqueza material, se refiere a la riqueza espiritual. Luego dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son los que se dicen ser judíos? ¿A quién se refiere? Se refiere a las autoridades del mundo. Aquí, por ejemplo, las autoridades dicen: yo soy cristiano, yo soy católico, apostólico, romano. Y así, ellos dicen ser lo que no son, porque de boca dicen creer en Dios, creer en Cristo. Esos son los que se dicen ser judíos, porque Cristo fue judío. Entonces, el cristianismo nació ahí. O sea, la doctrina de Cristo vino de ese país, Israel. Entonces dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estas autoridades cristianas, ¿qué hacen en sus oficinas? Ellos son perversos, son malos, porque están persiguiendo a los luchadores sociales, a los que reclaman sus derechos, a los dirigentes, a todos ellos. Entonces, estas autoridades son los que persiguen a los que buscan los derechos. Entonces hasta aquí ya sabemos la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Luego dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ellos, al atrapar o al tenerlos a los luchadores sociales como enemigos, ellos los mandan incluso a la cárcel. Entonces, a estos luchadores sociales les dice el Padre Eterno que son probados, Sé fiel hasta la muerte, dice, sé fiel. Luego, la parte final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte se refiere, en esta revelación, lo dice el Padre Eterno, a los que no entran al reino de los cielos. El no entrar al reino de los cielos significa de que se va a ir a otros mundos, a nacer y vivir y sufrir la muerte. Esa es la segunda muerte. El que logra entrar al reino de los cielos, ellos no sufrirán la segunda muerte, porque serán espíritus o ángeles eternos. No habrá más tribulaciones, sufrimientos, ni muerte.
Entonces, la primera muerte es esta que nosotros vivimos en la vida. Se nace, se muere, se nace, se muere. Pero los que logren entrar al reino de los cielos no morirán más. Entonces, este segundo mensaje, esta segunda iglesia, es para el mundo pobre. Es el tercer mundo, el mundo que sufre y padece. El juicio final será para este planeta la liberación total de nuestros yugos, de nuestros explotadores, engañadores. Ellos serán severamente juzgados y desaparecerán de la faz de la tierra. Entonces, esta iglesia será rescatado por el Hijo de Dios, por el primogénito solar Cristo. Entonces, las iglesias son esos. Son grupos de personas que tenemos un ideal común. Todos en este mundo debíamos de pensar en una sola, en un solo Dios, en una sola verdad, sin división, sin fragmentación. Porque el Padre Eterno dice, en el reino de los cielos no hay división, allá todo es unidad. Las leyes de Dios enseñan la unidad del mundo, la unidad de las familias, la unidad de los habitantes, la unidad entre materia y espíritu. Bien, hermanos, en la próxima seguiremos con la interpretación del Apocalipsis. Les agradezco. Hasta pronto.